Buenas a todos mis suscriptores y bueno, los que no son suscriptores, porque no te ocupes. Yo quiero que sepan que he visto y estoy muy contento, ha sido casi masivo las suscripciones. Veo en eso como un gran interés no solo por la neurociencia, sino bueno, por estas clases que sé que están la mayoría en sus casas, deseosos por tener comunicación con algo docente, con sus docentes. Bueno, y ahora muchos que me han conocido, con toda mi humildad y todo mi deseo, les hago llegar estas clases. Bueno, empecé, como se dice, por un suscriptor, una persona que me vio. Bueno, hoy me ven muchos y me alegro. Siempre digo que mi principal objetivo es tratar de enseñar, y he aprendido mucho porque muchos suscriptores me han hecho retroalimentaciones positivas, y cualquier retroalimentación negativa, que no han sido muchas, pero comentarios sobre cómo elaborar los videos, sobre qué materias, qué patologías dar, etcétera. Todo esto muy bueno, muy bueno. Y aquí, nada, pues yo soy muy receptivo para seguir mejorando el canal, porque el objetivo es que a ustedes les llegue el mejor video posible, y principalmente la enseñanza y recordar lo siguiente. Me dicen profesor, correcto, lo acepto, soy profesor, pero en realidad hoy en día la docencia va más allá de ser profesor, es facilitador, porque existe lo que se llama, ha cambiado el tipo de docencia, de aquella docencia, vamos a llamarle no me gusta mucho la palabra, pero bueno, tiránica, de que el profesor llegaba a dar la conferencia y ya. Bueno, pues no, los alumnos pueden cooperar, los alumnos participan de la docencia, los alumnos tienen autodeterminación, autoestudio, y simplemente soy un facilitador más. Bueno, siempre entre paréntesis el tip rápido. Mi deseo que todo esté bien, que estén bien por sus casas, su familia, y que estén alejados de esta enfermedad que anda, y de todas las enfermedades infecciosas que puedan estar. En el día de hoy, tengo bien hablar de dos enfermedades que dan al traste con problemas mentales del paciente. Son enfermedades muy divulgadas por periódicos, por revistas, en internet. Son enfermedades bien divulgadas. Yo no creo que vaya yo, como les digo, a aportar simplemente algo, vamos a llamarle nuevo, pero sí quiero llevarlos al detalle, a cómo se producen estas enfermedades. Un poquito más a la parte histológica, a la parte fisiopatológica, que a la enfermedad en sí, porque, como se dice, lo que es el Alzheimer y lo que es la esclerosis múltiple sale hasta por los periódicos. ¿Ves? En realidad, no creo, pero les voy a llevar a lo más que yo pueda, lo más posible, a conocer en qué se basa esta enfermedad. Fíjense que se ha establecido una gran diferencia entre lo que es enfermedad psiquiátrica, enfermedad neurológica. Muy interesante. Fíjense que David Nicholson, para los años 2015, negó la idea de que una corroboraba a la otra. No, en realidad cada una tiene su fisiopatología, teniendo en cuenta que la enfermedad psiquiátrica es un poco más abstracta, que tiene que ver con percepción, emociones, pensamientos, mientras que la neurológica tiene un factor por lo general objetivo. Un punto que tuvo una isquemia, hay un detalle que faltó
hay una destrucción de un núcleo como el cerúleo, que produce acetilcolina, como así, otros, el de Meissner, el cerúleo, y otros núcleos que hay que producen, que se pueden afectar, entonces van a traer en sí cierta enfermedad. Por lo tanto, siempre va a haber en la neurológica un componente orgánico. Ese dato es muy importante. Fíjense que vamos a ver que mencionaremos hoy, estas enfermedades andan por la parte de lo que es la memoria, la atención, el lenguaje, que es lo que es el aspecto cognitivo de la persona. Pueden estar comprometidos en estos pacientes y se alejan de ser una enfermedad psiquiátrica. La memoria, fundamentalmente, y sobre todo reciente y tardía. Vamos a detallar eso porque tenemos en cuenta que, veremos como más adelante, que en el Alzheimer, la memoria que se afecta es esa memoria reciente, eso que hago ahora mismo y lo olvido. Y bueno, quizá ya en una tercera etapa se afecta todos los dos tipos de memoria. Vamos a ver sobre la axón y vamos a ver sobre el transporte axonal y vamos a ver sobre la mielinización, que en realidad tiene más relación directa con la esclerosis múltiple. Ok, vamos a ver en el día de hoy, después que hemos visto ya estas dos, que vamos a ver estas dos enfermedades, vamos a ver lo siguiente. Desde que hablamos de lo que es la formación embriológica, hablamos del tubo neural, la formación del tubo neural y de la cresta neural. La cresta neural que va a dar lugar a sobre todo células periféricas, ¿ve? Y el tubo neural que va a dar fundamentalmente, sobre todo, la parte más anterior del tubo neural, que va a dar casi todas las células que son centrales. Por ejemplo, la cresta neural va a dar lugar a las neuronas pseudomonopolares, neuronas bipolares, neuronas multipolares postsinápticas. Postsinápticas. Las postsinápticas. Las células de Schwann, tan importantes para la parte, sobre todo, periférica, para las enfermedades mielinizantes periféricas. Podríamos los ganglios simpáticos, lo que es da lugar a la médula suprarrenal, son diferentes estructuras que la cresta neural dio origen a ellos. Los nervios, plexos, etc. Toda la parte periférica. Y el tubo neural va a dar lugar a, por ejemplo, las células principales, las que son las piramidales. Células piramidales, las células fundamentales de la sustancia blanca, que son aquellas, ya ustedes saben, las glías. Entre ellas está, o sea, el tejido glial, los astrocitos, ¿ve? Los oligodendrocitos, que estos son los fundamentales que hoy vamos a tener en cuenta para lo que es la enfermedad de esclerosis múltiple. Y más adelante
daremos otras explicaciones porque son dos enfermedades que vamos a ver en el día de hoy. En este tejido biliar, estos astrocitos que se dividen en los astrocitos, se dividen en fibrosos y protoplásmicos. Protoplásmicos, muy importante. Estos sobre todo son los que van a tener una relación importante. Estos astrocitos van a tener relación importante en el Alzheimer. Más adelante vamos a ver algunas explicaciones. Además tenemos microglía, etcétera. Una serie, las células fundamentales que se forman de la parte del tubo neural o central. Bien, por eso es que hay que tener en cuenta, por eso es que la célula de Schwann tiene relación con las enfermedades desmielinizantes periféricas y los oligodendrocitos tienen relación con las enfermedades desmielinizantes central, por ejemplo, la esclerosis múltiple. Ok, seguimos avanzando y vamos a empezar a ver, después de esto, vamos a ver, ustedes saben que mi forma de dar estos temas es aportar muchos datos primero para llegar a la conclusión. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían las propiedades del sistema nervioso? Hay 4 propiedades fundamentales. Lo que es excitabilidad, conductividad. Porque esta conductividad puede ser anterógrada y retrógrada, pero eso decimos que son 4. En realidad son 2 nada más. O sea, se excita y conduce. Muy importante esas 2 propiedades, porque vamos a detallar más adelante en qué se basa lo que es excitarse y lo que es conducir. Esta conductividad puede ser anterógrada y esta retrógrada. Anterógrada y retrógrada. Estamos hablando en ese caso de lo que se llama la despolarización. Vamos a caer un poquito en eso más adelante. Y les recuerdo, simplemente, rápidamente, que los elementos fundamentales del arco reflejo sería el centro, o sea, vamos a hacerlo correctamente, el receptor, la vía aferente, el centro, la vía eferente. Muy importante. Y la eferencia. Bien, después de esto, vamos a seguir lo siguiente. Fíjense que si tenemos, por lo general, tenemos un nervio. Tenemos un nervio que este es macroscópico. Lo podemos ver, por ejemplo, el nervio mediano, el nervio ciático, un nervio cualquiera, un nervio del plexo braquial, un nervio del plexo sacro, cualquier nervio, un nervio intercostal, es macroscópico. Vamos entonces a ver qué pasa. Este está formado por una serie de estructuras, ¿ves? Como paquetes en los cuales vamos entonces, por ejemplo, vamos a sacarlo así, ese solo, ¿ves? Y ese está formado entonces por múltiples miles de lo que se llama el axón. Por ejemplo, agrandé un poquito esto para verlo mejor. En realidad es microscópico. Entonces tiene 3 cubiertas fundamentales. Esto sería el
neuro, este que cubre aquí sería peri, neuro, y ya esto está imbuido en un lugar que es el endo, neuro. ¿Por qué le doy todo esto? Porque es importante, porque pueden haber lesiones directamente relacionadas con estas estructuras, que es la mielina, ¿ves? O pueden haber lesiones que involucran a todo el nervio. Eso no lo vamos a ver. En realidad hay conceptos fundamentales relacionados con esto, que serían lo que se llama la neurorexis o la neurognesis. Neurognesis, neurorexis, neurognesis y lesión total del nervio o la destrucción. ¿Ves? Este por lo general se recupera. Cuando hay una neurognesis ya hay una destrucción bastante total del nervio. Bien, lo importante que yo les quiero que vean que un nervio tiene va siendo estructurado en distintas capas hasta llegar a los axones, que ese es el que hoy, ese axón es el que hoy vamos a estudiar un poquito. Ese axón que está aquí. Bien, vamos a ver, después de eso, yo creo que les voy a dejar ahí esa figurita por ahora. Fíjense que el axón, si pintamos una neurona, este es el axón, ese es el axón así, vamos a pintarlo un poquito hacia aquí. Esta es la neurona con todas sus estructuras. Eso es el axón. Existe el cuerpo neuronal, existen las terminales, las partes terminales de la neurona y el axón. Ahí va a radicar el problema de estas dos enfermedades de hoy. Fíjense que hay axones mielinizados y hay desmielinizados, que no tienen la cubierta de mielina. Vamos a ver por qué algunos tienen mielina y otros no. Tienen el diámetro, depende de la función. Su diámetro depende de la función. Fíjense que ese axón o ese grupo de axones o ese nervio como tal depende de la función del diámetro y si es mielinizado o no. Fíjense que si es mielinizado, por lo general, cuando es mielinizado es porque es de alta velocidad. O sea, conduce a una alta velocidad. Y esto es importante porque ahí es donde yo voy a demostrar ahorita por qué en la esclerosis múltiple hay tantos problemas de periféricos, etcétera, los distintos órganos, vamos a explicarlo. Porque se enlentece la velocidad. Por ejemplo, estas neuronas mielinizadas, estos axones mielinizados, pueden conducir a 120 metros por segundo. Lo hay de menos velocidad, depende de la cantidad de mielina, etc. ¿Por qué? Lo vamos a explicar ahora inmediatamente. Vamos a explicarlo inmediatamente ahora. Ven. Ok. Vamos a ver. Tenemos entonces, vamos a ir ahora exactamente a un axón ya un poquito más grueso. ¿Ves? Vamos a pintar entonces como si tuviera esa mielina. Y vamos a pintar uno que no tiene mielina. ¿Ves? Fíjese lo siguiente. Existe el que no tiene, todos como quiera van a realizar lo que se llama el fenómeno de despolarización. La despolarización es, recuerden que sodio, potasio. La parte exterior tiene más contenido de sodio, electrolito sodio. La parte interior, potasio. El cambio de sodio por potasio
genera una onda de despliegue a una velocidad X. ¿Ves? Pero ¿qué pasa en el caso de los que tienen mielina? Es para que la velocidad sea mayor. ¿Por qué? Porque lo hace de una forma. Estamos representando esquemáticamente. Por ejemplo, aquí está el sodio. Perdón. Aquí está el sodio y aquí está el potasio. Ahí sodio, potasio. Sodio, potasio. Lo hace de una manera más rápida porque lo hace como si fuera a saltos. ¿Saltos entre qué? Entre esta región que se llama nódulo de Rambier. El nódulo de Rambier. ¿Qué pasa? Que la distancia entre dos nódulos se llama distancia internodal. A mayor distancia internodal, mayor velocidad. Si tú das un salto pequeño, le ganas al que... O sea, el que da un salto mayor va avanzando más rápido. El que da un salto menor llega después. Y este que no tiene saltos, se demora un poco más. Quiere decir que esta fibra sería mielinizada y esta es no mielinizada. Esta es mielinizada y esta es no mielinizada. ¿Dónde estarían estas fibras? En las neuronas alfa, por ejemplo, tipo alfa, que participan en la propiocepción y en los arcos reflejos rápidos, musculares. ¿Dónde estarían las que no necesitan mielina? Bueno, en los órganos, en el stop, en lugares donde no hay, el sistema autonómico tiene áreas que son mielinizadas, sobre todo las centrales, las presinápticas, y las posinápticas son no mielinizadas, por lo general. Pero la idea fundamental, ¿qué pasa entonces? Que ahí es donde voy aquí de la cosa. Si se pierde esta mielina, estamos en presencia de ¿qué? De una enfermedad que desmielinizante, por distintos tipos, fue virus, inmunológica, por la causa que sea. Quiere decir que la convierto en esto. Entonces el movimiento, la velocidad, se enlentece. Y ahí es donde está la esencia de por qué entonces un axón que era mielinizado y llevaba una velocidad X, ahora que perdió la mielina, se me enlentece la velocidad. Esclerosis múltiple. Pero a nivel central. Fíjense que a nivel central es distinto a nivel periférico. A nivel periférico, los axones llevan su misma mielina, uno por uno. Y en la parte central, la sustancia blanca, esos axones son paquetes mielinizados de prácticamente, no es uno así exactamente, es como paquetes mielinizados, que también se pierde y se enlentece la función. Vamos a seguir entonces. Fíjense que esto sería, vamos a pintar de frente, ya vemos esta explicación. Vamos a pintar un poquito de frente. Este es el axón. Fíjense como la célula de Schwann, por ejemplo. Háganse la idea que hace esto. Este es el núcleo y esto es una célula de Schwann. Hace como especie de un, voy a ponerle el nombre, quizá alguien no lo conoce, de un sushi. Hay un sushi que es un tipo de alimento que se empaqueta. ¿Ves? Por ejemplo, de esta manera. Ahí. Entonces este es el axón central. Esto es esto. Y es esto. Lo he cortado para entender. Es un corte frontal de lo que es. Y la acción de esto se llama mielinización. Bien. Ya ratificamos. Central, oligodendrocito. Periférico es la célula de Schwann. Muy bien. Fíjense que, por tanto, los tres elementos fundamentales del axón sería, o sea, los elementos, las células de periférico y oligodendrocitos central. Grábense eso, eso es importante, eso es importante.
y lo que le he hablado de estos dos tipos de células y la conducción saltatoria a saltos. Así está reconocido en la fisiología. Muy bien. Vamos entonces rápidamente a ver otro dato que les doy. Fíjense, poquito a poco lo voy llevando. Lo que se llama rápidamente, lo que es sinapsis. Porque ya lo he explicado en otro video, pero un poquito rápido. Hay un botón pre-sináptico. Hay una zona post-sináptica. Hay una zona sináptica, zona activa. Hay. ¿Qué pasa? Que aquí, en la parte, aquí se produce una despolarización, la que hablamos recientemente. Y aquí se vierten vesículas que llegan, y a ver por qué estoy diciendo esto, y se vierten aquí y son recibidas por receptores. Eso se llama, la que vimos que tiene la despolarización, se llama conducción eléctrica. Y esta, medida por neurotransmisores, conducción química. Esta química no tiene nada que ver hoy. Hoy hay enfermedades que tienen que ver con esta química, con neurotransmisores. No es el caso el día de hoy. El día de hoy es en el axón en sí, ya sea porque se afecta, o el movimiento axonal interno, o se afecta la conducción eléctrica. Cuando se afecta el movimiento interno con los neurotúbulos que no se los he mencionado, ahí vienen, estamos hablando prácticamente de Alzheimer. Voy. Y cuando estamos hablando de afectación de la conducción porque se desmineralizó el axón, estamos hablando de esclerosis múltiple a nivel central. Eso es importante, esos datos, cuando usted los entiende, usted va fácilmente a ganarle la pelea y a ganarle el juego. Usted aprenda no para un examen, aprenda para la vida, aprenda porque yo voy a tener un paciente un día, un momento determinado, que va a tener tal patología y yo necesito saberlo. ¿Cómo? Aprendiéndome qué cosa es, cuál es su fundamento, cuáles son sus signos y síntomas y qué debo hacer. Eso, así se aprende la medicina. Bueno, tenemos entonces la sustancia blanca. Esa sustancia blanca, ya dijimos que tiene los astrocitos. Fibrosos y protoplásmicos. Protoplasma. Estos astrocitos, claves en el Alzheimer. Muy clave, muy clave, muy clave. Fíjate que tienen una relación importantísima con los vasos sanguíneos. Esto es un astrocito. Un astrocito trabajando con los vasos sanguíneos y trabajando con la neurona. Muy importante, con la neurona. Para allá vamos. ¿Qué patologías podemos ver en general con relación a la neurona? Por ejemplo, la cromatolisis, podemos ver cuerpos de Nissl, cuerpos de Nissl, cuerpos de Negri,
Ahora rápidamente le hago un bosquejito rápido de qué son ellos. Tenemos enfermedades desmielinizantes. Tenemos degeneración waleriana. Tenemos degeneración neurofibrilar. Placas seniles o angiopatía congofílica o amiloide. La beta amiloide. Ahí ya estamos hablando entonces de Alzheimer. Eso es un ejemplo. Por ejemplo, la cromatolisis, muchos organelos de la neurona se pueden dañar en el pericardio, etc. Cuerpos de Nissl es cuando el retículo endoplásmico rugoso de la neurona, que es la que produce proteínas y produce neurotransmisores y produce distintos tipos de enzimas, se afecta y aparecen cuerpos de Nissl, cuerpos de Negri en la rabia. Bien, enfermedades penetrantes, estamos hablando de ella, la degeneración waleriana, es como se destruyen los axones por otros mecanismos un poquito diferentes a lo que en el caso del Alzheimer, prácticamente es las capas del axón. Y el Alzheimer se produce dentro de los neurotúbulos. Por lo tanto, vamos a ver entonces lo siguiente. Ahora vamos a ver, ahorita vimos, fíjense, ahorita vimos el nervio. Pero ahora vamos a ver rápidamente que existen neurotúbulos y fíjense que prácticamente podemos decir organizado, bien organizado en esta forma, en el interior del axón. Y hay una proteína que a través, con el auxilio de otra que se llama la tubulina, que se encarga de mantenerlos, ¿verdad?, en acción. Esta es la proteína tau, que trabaja organizando y manteniendo esos neurotúbulos bien organizaditos dentro del axón. Fíjense que cada uno de estos paqueticos, uno solo es este. ¿Lo ven? Uno solo es ese. Hay neurofilamento en el axón, hay mitocondrias, hay de todo. Lo que no hay es retículo endoplásmico rugoso porque no se producen proteínas. Pero hay de todos los elementos, lisosoma, etc. Y dentro de ellos está el citoesqueleto del axón, que es el que se destruye cuando hay un tipo de estas enfermedades con problemas de la proteína tau o acumulación de las placas amiloides, de la beta amiloide. Por tanto, bien, eso es lo que quería más o menos adelantarle. Vamos entonces a lo que es ahora mismo. Vamos a hablar primero de la esclerosis múltiple. Que muchos dirán, ¿y para qué va a seguir el video si ya sé lo que es la esclerosis múltiple? Bueno, porque vamos a ver en general dónde afecta, en qué órganos afecta, y algunas cositas nuevas que hay sobre esto. ¿Ves? Prácticamente de la esclerosis múltiple. Fíjense que hay enfermedades desmielinizantes centrales y periférica. Entre las centrales tenemos la que vamos a ver hoy, esclerosis múltiple. Está
la encefalitis aguda degenerativa. Y también está la leucoencefalitis aguda hemorrágica. Leucoencefalitis aguda hemorrágica. Prácticamente esas son centrales. Hoy nos vamos a centrar en ¿qué? Esclerosis múltiple. Y las periféricas, no puede faltar. Síndrome de Guillain-Barré. Guillain-Barré. Las polineuropatías en general, desmielinizante en general, ya sea aguda y crónica, por anticuerpos, por virus, por intoxicación, por el virus de Epstein-Barr, el bacilo de Epstein-Barr, perdón, la mononucleosis infecciosa, asociadas en estos momentos, Guillain-Barré, al COVID-19, se habla de que se ha visto esta desmineralización periférica en esto como signo, como complicación en esta patología que tenemos actualmente en la pandemia. Cuidado con eso. Vamos entonces a seguir. ¿Qué es la esclerosis múltiple? Bien, la esclerosis múltiple, fíjense que es una enfermedad del sistema nervioso que afecta la parte central, cerebro y médula espinal. Recordar que los oligodendrocitos mielinizan la parte presináptica de todas las neuronas, ya sea las que están a nivel central, sustancia blanca, o sustancia blanca de la médula espinal. Y la pérdida de esto sería entonces la llamada esclerosis múltiple. La causa se desconoce, pero fíjense que hay virus, la causa se desconoce, pero prácticamente hay causa viral, antígenos que la pueden producir, la causa se desconoce, o una anomalía inmunológica que pueda aparecer a una edad temprana. Alguna patología puede producir anticuerpos en contra de la mielina y evita su reproducción de la mielina o debilita la mielina y deja sin protección ese axón. Y ahí estamos hablando entonces de la esclerosis múltiple. Prácticamente podemos decir, en forma general, que esta enfermedad hay una pérdida de la masa muscular. Lógicamente, recuerden que no hay una eferencia adecuada sobre la masa muscular, que eso todo lo hemos visto ya en cómo es esa eferencia, la placa motora, lo hemos explicado en videos anteriores. Hay una debilidad muscular y hay una descoordinación de movimiento porque afecta todas las neuronas que van hacia funciones periféricas. Por tanto, vamos a ver si hacemos como especie de una esquemita. Hay signos centrales. ¿Ves? Lo que sería entonces las anormalidades cognitivas. ¿Cuáles son el factor cognitivo de la persona? La memoria, la orientación, todo lo que es el pensamiento, su capacidad de ver las cosas, analizar, todo eso es cognitivo. Leer, todo eso es cognitivo. Fíjense que puede llegar a depresión o cambios de conducta. Cambio de conducta, puede haber mareos, vértigos, porque anda en todo tipo de nervios. En caso de vértigo puede ser porque toca el octavo par, la parte central de lo que es el octavo, la parte central del octavo par, la parte central de cualquier nervio que tiene que ver con esto. Está la parte síntomas vegetativos. Fundamentalmente
hay desórdenes en el aparato urinario, en el aparato digestivo. Aparato digestivo, aparato urinario, o sea, un déficit de control adecuado de esfínter, se puede ver, problemas de erección versus eyaculación. Se puede ver muchas cosas, el sistema vegetativo lo toca prácticamente en general. Hay síntomas o signos oculares, en esto se ve, por ejemplo, como que afecta el nervio óptico. Recordar que el nervio óptico no es un nervio periférico, es un nervio que es una prolongación del encéfalo. Se afecta el nervio óptico, y va a tener entonces visión borrosa, muy importante, visión borrosa, va a tener diplopía en general, que es la misma visión doble, y prácticamente movimientos oculares espontáneos, como es nistagmus. Y fíjense que tiene signos somáticos. Por ejemplo, todo esto es sobre todo a los músculos. Se haría entonces pérdida de equilibrio, atonía, disminución de la fuerza. ¿Ven? Prácticamente signos de focalización, dependiendo del área afectada. Signos de focalización dependiendo del área afectada. Y todo esto no vamos a exactamente, no se va a comportar como un síndrome de neurona motora superior, sino que es prácticamente muy crónico, recuerden que el síndrome de neurona superior es un stop, es hemiplegia, es brusco de una vez. Y esto es lento, una patología que va prácticamente lenta. Las pruebas que podemos hacer y se hacen para detectarlo está a través de simplemente la resonancia nuclear magnética, demostrando, permite que ve imágenes precisas del cerebro, que donde se ve las placas, prácticamente placas o cicatrices que hay en la masa, en la parte de sustancia blanca sobre todo, y me da cierto diagnóstico. Pero el diagnóstico sobre todo va a ser clínico. ¿Ves? Clínico. Examinando el paciente, la fuerza muscular, el tono, el trofismo, esa es la parte fundamental del diagnóstico. Para el tratamiento, fisioterapia. Fisioterapia, importante. Relajantes musculares. Porque, lógicamente, al haber una pérdida de esta eferencia, hay un periodo de espasticidad que puede venir y hay que hacer estas pruebas o estos ejercicios tipo relajación muscular. Sería entonces, por ejemplo, tratar si aparecen trastornos sexuales, disfunción eréctil, todo esto es psicológico, en la parte ya de terapia, terapia psicológica, etcétera, de acuerdo si aparece. Corticoides también están valorados y plasmaféresis. La plasmaféresis que prácticamente la plasmaféresis, ustedes saben que la sangre tiene dos componentes, los glóbulos rojos y el plasma. Bueno, pues entonces se pone plasma fresco a estos pacientes tratando de incorporarle
mejores células del plasma a él para su funcionamiento. Y quizás contrarrestar los antígenos estos que han provocado la, la defunción. Vamos entonces ahora a hablar un poquito del Alzheimer. Para hablar del Alzheimer hay que hablar algo importante. Demencia. La demencia es importante porque no solo el Alzheimer te lleva a una demencia, está la demencia senil, está la demencia aterosclerótica, muy importante, las demencias vasculares por repetitivos accidentes vasculares te lleva a una destrucción prácticamente de lo que es la masa, la cantidad, el número de células, neuronas, que no sé qué, hasta ahora hay estudios que sí se recuperan, están en estudios, pero en realidad lo que se sabe es que una parte prácticamente muere y es muy difícil de recuperar. Y otros. Muy bien. Vamos entonces a seguir. En el año 1901, Alois fue uno de los primeros en ver estos pacientes y demostró que había una cierta acumulación de sustancia amiloide en los axones, en lo que es cerca en las placas y grupos de neuronas que agrupaban y dañaban el movimiento normal de un axón. Fíjense que el axón internamente tiene, hemos dicho, los microtúbulos, que son como caminos, carreteras, por donde estructuras que te dicen por aquí es que voy, para transportar las vesículas hacia la zona activa, como explicábamos ahorita. ¿Qué pasa? Que si estas amiloides se acumulan, forman placas. Finalmente terminan formando unos ovillos neurofibrilares dentro y evitan entonces el transporte. Transporte que, si es anterógrado, depende de la quinesina, y si es retrógrado, ya que estoy hablando de transporte, la dineína. Bien, ese transporte se afecta. Por tanto, va a haber un área de la neurona que se va a afectar y corta entonces la comunicación interneuronal, que va a ser también futuramente sinapsis neurona-neurona o axón-axón, dendrita-axón, y se rompe esa conexión. Fíjense bien, paralelo a esto está lógicamente la proteína tau, que trabaja organizando a esos túbulos y le permite su función adecuada. Existen entonces 3 cromosomas ya demostrado, el cromosoma 17, que tiene que ver sobre todo con la fabricación de la proteína tau. El cromosoma 21, precursor de la proteína amiloide. No es que no hay proteína, no es que no existe la amiloide. Todos tenemos amiloide y la fabricamos hasta un punto y se controla. El problema es cuando se acumula demasiado, igual que el colesterol. El colesterol no es malo, el colesterol es antiséptico, inclusive del torrente circulatorio. Pero si hay demasiado, forma las placas ateromas y trae consigo todo lo que conocemos del colesterol alto, los accidentes vasculocerebrales, etc. Y el cromosoma 14. Son cromosomas que están asociados a esta enfermedad.
cuando hay una afectación dentro del axón que no permite ese flujo adecuado de transporte, es lo que se llama entonces la base fisiopatológica del Alzheimer. ¿Qué afecta? Lógicamente la memoria reciente al principio y al final la debacle, pero afecta todas las funciones neuronales prácticamente, desconecta a la persona de su cerebro y la médula del exterior. Ahí se basa fundamentalmente el Alzheimer. Y Alois Alzheimer fue quien. Por tanto, ¿qué elementos participan en el Alzheimer? La proteína tau más tubulina. La tubulina que están siempre, lógicamente, trabajando con los neurotúbulos, ¿ves? Y se afecta, cuando se afectan. Esta proteína tau no logra se afecta, no existe quien organice los túbulos, se rompen los caminos y no hay por donde se destruye la neurona como tal, el axón, que es el cable fundamental que va del centro a la periferia. Está la proteína beta amiloide, ¿ves? Que es la que va a formar los ovillos neurofibrilares. Ya demostrado en microscopía electrónica que forma entonces las placas amiloides. Y no deja la función, destruye los microtúbulos y hay la muerte neuronal. Tanto es así que un cerebro de Alzheimer, cuando ya llega a la etapa final, está prácticamente atrofiado y reducido, visto en la famosa PET, Positron Emission Tomographic, demostrado por el MRI, pero fundamentalmente que nos ha dado más diagnóstico recientemente. Por tanto, ¿qué tiene un paciente? ¿Qué tiene un paciente en la primera etapa, segunda etapa y tercera etapa? ¿Qué tiene un paciente en la primera etapa? Olvida algunas cosas, no se la ha olvidado ni la esposa, no la deja de conocer, conoce a la familia, pero es interesante, cambio del humor, quiere decir que olvida algunas cosas y cambio del humor. Ustedes me dirán, pero con el problema que hay hoy, cualquiera cambia de humor, sí, pero no se le olvidan las cosas. Ya cuando empieza esto, más la edad, más no es que pasa tanto tiempo entre las etapas. Un dato interesante en la segunda etapa: memoria reciente la pierde, memoria reciente disminuida. Este cambio de humor lo lleva a un poco agresivo, y se suman defectos de coordinación. Recordar que si esta neurona se destruye, tampoco puede afectar también los fenómenos somáticos de coordinación. Puede aparecer temblores, pueden aparecer varias cosas, y que repite lo mismo. Y algo interesante, repite lo mismo, pero se le olvidó posiblemente que ya lo había dicho. Eso es peligroso, porque yo puedo repetir lo mismo y ya te lo había dicho. No, eso es peligroso. Y tenemos una tercera etapa donde hay pérdida
total de la memoria reciente y tardía. La memoria tardía, reciente, le llaman anterógrada, o sea, la memoria retrógrada y anterógrada, o sea, la anterógrada reciente, y la anterógrada tardía. Me acuerdo hasta de muchachos de la esquina, del barrio mío, que tenía tal cosa, que montaba carriola, etcétera. Pero ya eso era al principio que no se lo metía. Ya ahora ni eso se cuenta. Prácticamente el deterioro es bien fuerte. Y un dato importante, no reconoce la familia. No reconoce la familia. Ese dato es muy importante. Y entonces se suman como que trastornos de funciones normales, como tragar, la deglución, tener relación o no con pares craneales, por ejemplo, como el vago, la parte central del vago, las neuronas supranucleares, que son centrales, se desmineralizan, se destruyen también. Y prácticamente, ya finalmente, tiende a estar encamado. ¿Qué patologías se parecen un poco a esta? El síndrome maníaco depresivo, la depresión mayor. ¿Ves? La depresión se parece un poco en ese momento ya. Ese paciente mayor, relativamente mayor, joven, un poco llegando a la parte mayor, que no quiere bañarse, está encamado, pero que tiene que haber tenido lógicamente estos periodos de problemas mentales, problemas de la memoria. Hay que hacer un examen psicológico. ¿Ves? Que ahí entonces, después de esto, vamos a ver video un poquito largo, pero ustedes lo pueden dividir. Criterios clínicos. Criterios clínicos sería histológico. Se pueden ver cuerpos de Lewy. Se hace una evaluación neuropsicológica. ¿Por qué neuropsicológica? Porque puede estar en el campo de la psiquiatría, no en el campo de la neurología. Normalmente los médicos, hay un criterio bien interesante, no por despreciar la psiquiatría, pero que los problemas psiquiátricos se deben sacar por exclusión, porque es muy raro, te da más tiempo tratar un problema psiquiátrico que un problema neurológico. El problema neurológico es objetivo, es orgánico, y el paciente puede tener más daño si tú no lo actúas sobre él rápidamente. Demostración de un gen muy importante, cromosoma 21, y el gen de la presenilina 1, PS1, importante. Y imagenológico, la resonancia nuclear magnética, o MRI, y la PET, Positron Emission Tomography. Ya eso te da prácticamente diagnóstico. Muy interesante. Se dice que en una resonancia nuclear magnética se ven los ventrículos dilatados, pero no es que están dilatados los ventrículos por un problema de hidrocefalia, un problema de aumento de líquido o hipertensión endocraniana. No, es interesante, hay aumento de los ventrículos y no hay hipertensión endocraniana, porque inclusive en la masa cerebral está mucho más disminuida. Tanto en el cerebro de un Alzheimer pesa menos. La destrucción celular ha sido grandiosa.
Y ahora, eso es lo que hay prácticamente que yo quería traerles hasta ahora. Y les dejo como tarea a la nueva generación la siguiente teoría. Se llama reducción objetiva orquestada. ¿De qué trata esto? Fíjense que fíjate que es la OR-OR. Lo pueden buscar en internet, ¿ves? Porque la explicación que le puedo dar de esto es una teoría, simplemente. Es un proceso, la hipótesis que es el proceso que se origina dentro de las neuronas, porque fíjense que esos neurotúbulos que hay dentro de la neurona tienen una vibración cuántica. Vibración cuántica. Fíjense, le estoy dando, son teorías. ¿Qué pasa entonces? Que esto, asociado con la tau, que se destruye esa organización de los neurotúbulos, no van a tener una función adecuada en cuanto a la vibración cuántica que deben tener. Porque esto conecta, esto lo que es, comunica las neuronas. ¿Ves? Las neuronas se comunican por dos formas, sinapsis y por vibración. Se plantea que la sinapsis puede estar afectada por neurotransmisores, etc. O porque no llega el neurotransmisor a la sinapsis por las placas amiloides, etc. Ok, esa es una teoría. No, prácticamente esa es la demostración de por qué se produce el Alzheimer. Bueno, pues ahora también unas neuronas entre sí pueden comunicarse por vibración de los neurotúbulos, vibración cuántica. Le estoy dando esto como teoría, ¿ves? Para las nuevas generaciones, porque la medicina no ha terminado, la medicina está en avance. Puede ser que en un futuro esto que es teoría se demuestre y hayan distintos tipos de exámenes para poderlo demostrar. En realidad se dice entonces, OR versus sinapsis, o destrucción neuronal. Así que, bueno, esto prácticamente es lo que yo tenía para el día de hoy. Me extendí un poquito, casi prácticamente una hora. Fíjense que ustedes dividan y lo ven por parte, porque no quería dejar de hablar de la primera parte el axón, cómo se caracteriza, qué cosa es la mielinización, todo eso. Así que bueno, no les robo más tiempo y para no hacer más largo el video. Así que buenas tardes y revisen, lo ven por parte. Primero ven la esclerosis y después ven el Alzheimer. Divídanlo en dos. Nos vemos, seguimos adelante y mucho cariño a todos mis suscriptores y a todos los que no son suscriptores, que también yo sé que están viendo los videos y no se han suscrito. Ese es su derecho, no hay problema. Aquí estamos a la orden. Seguimos adelante.